Por su asistencia, por su tiempo y su paciencia, porque como se habrán dado cuenta, hemos tenido un cambio en los horarios. Entonces estamos haciendo algunos ajustes para que no se alargue demasiado tampoco la mesa, y les quiero comentar cómo vamos a proceder en la organización de la presentación de nuestros ponentes en la mesa de análisis de sustentabilidad para la industria de la minería. Voy a presentar a nuestros ponentes y después de eso ellos van a proceder a dar una breve explicación de cada una de sus actividades y plantear cómo es que ellos están viendo la industria y también cuáles son las soluciones que están planteando desde cada una de sus instituciones. Una vez que terminen de sus presentaciones, vamos a tener espacio para un par de preguntas en donde ellos nos van a dar de manera ordenada también, por cierto espacio de tiempo, sus opiniones sobre estas preguntas, y si tenemos tiempo podemos abrir un par de preguntas aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿me permiten? Voy a iniciar con la presentación del ingeniero del ingeniero Ricardo Torres. Ya tuvieron el gusto también de escucharlo en sus palabras previas durante la inauguración. El ingeniero Ricardo Javier Torres Hernández es ingeniero químico ambiental con maestría en ciencias ambientales y especialidad en manejo ambiental de megaciudades. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro desde hace más de 10 años. Y actualmente se desempeña como subsecretario de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, en donde ha trabajado desde el año 2010. Dirige la implementación de políticas enfocadas al medio ambiente y cambio climático en el Estado de Querétaro. Bienvenido, ingeniero. A continuación, me permito presentarles a la maestra Alejandra Blanco. Alejandra es bióloga con una maestría en manejo de ecosistemas en zonas áridas por la Universidad Autónoma de Baja California y tiene una experiencia de más de 15 años en el campo ambiental, destacando su participación en la formulación de políticas públicas, así como en la gestión y coordinación de proyectos relacionados con el desarrollo rural sostenible, bosques y cambio climático. Alejandra también ha ocupado diversos puestos relacionados con el medio ambiente como directora general del Fideicomiso del Fondo Estatal de Protección al Ambiente en Jalisco y coordinadora general de proyectos estratégicos en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco. Ha colaborado con organizaciones como el GGGI, WWF y el Banco Mundial, enfocada a la generación de estrategias para la acción climática, la gestión sustentable y conservación de bosques, así como el análisis de mercados. Además, ha tenido roles clave en el Instituto de Información Geográfica del Estado de Jalisco y en la CONAFOR a nivel federal. Actualmente, Alejandra es directora de proyectos y soluciones basadas en la naturaleza en México CO2, donde contribuye a la generación de políticas públicas, al fortalecimiento de capacidades y al desarrollo de proyectos de carbono en México y América Latina. Su enfoque se centra en proyectos integrales de soluciones basadas en la naturaleza, colaborando estrechamente con diversos actores
para garantizar la integridad ambiental, la viabilidad económica y la inclusión social. Gracias, bienvenida Alejandra. Y finalmente, permítanme presentarles al ingeniero Luis Alfonso Argüelles Suárez, quien es originario de Escárcega, Campeche, y es ingeniero agrónomo especialista en bosques, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo. Él inició en 1981 como investigador de manejo forestal en el INIF, ahora INIFAP, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Pecuarias, y más tarde fue investigador comisionado al proyecto Plan Piloto Forestal de Quintana Roo, como contraparte mexicana del GTZ, que hoy es el GIS, en el marco del Acuerdo México-Alemania. Aquí se piloteó la política pública que sentó las bases para institucionalizar la forestería comunitaria en México. También fue contraparte técnica mexicana de la cooperación México-Gran Bretaña en el proyecto del manejo forestal de Quintana Roo. Durante 10 años fue director forestal de la Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo y durante 25 años fue asesor forestal del Ejido Novec, también en Quintana Roo. En 1995 fue miembro del Consejo Directivo Internacional del Forest Stewardship Council, FSC, desempeñándose 2 años como presidente del mismo. Ha sido consultor de certificación forestal con Rainforest Alliance y Smartwood en el Petén, en Guatemala, Honduras y en Costa Rica. También se ha desempeñado como consultor de GTZ, de WWF y de la Fundación MacArthur, en la Conavio, en TNC y en Chemours. En 2014 recibió el Premio Nacional Forestal en la categoría de silvicultura comunitaria y en el 2017 recibió el premio al mérito forestal en la categoría de desarrollo forestal de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales. Desde 2014 funge como representante nacional del Forest Stewardship Council, FSC, en México. Ha coordinado el desarrollo del estándar de manejo forestal responsable FSC para México y durante su gestión ha alcanzado 1.6 millones de hectáreas certificadas de manejo forestal responsable y 280 certificaciones de cadena de custodia en México. Bienvenido, Alfonso. Podemos dar inicio a la presentación del ingeniero Torres. Ahí está. Me voy a bajar porque no voy a ver si no. Muy bien, pues como les platicaba un poquito durante la sesión inaugural de este evento, en Querétaro nos hemos enfocado en construir una política económica y de desarrollo basada en los 2 pilares, en el de descarbonización y en el de economía circular, a través del Plan Estatal de Desarrollo, principalmente en la primera, transitar hacia una economía circular y baja en emisiones contaminantes, es donde cristalizamos en conjunto con la ciudadanía, porque es el Plan Estatal de Desarrollo más consultado hasta el día de hoy en el estado de Querétaro, donde de alguna manera nos vinculamos y tratamos de orientar todas las actividades económicas en la entidad. No me dejarán mentir quienes son parte del sector aquí en Querétaro, aquí en particular los Cifra, que ha sido parte principalmente de nuestro esquema de economía circular y un aliado importante en esa materia, y cómo el sector de maderero es altamente susceptible de involucrar e incorporar el esquema y la visión de la economía circular como un nuevo modelo económico hacia el futuro. La que sigue, por favor. Bueno, esto es un poco lo que les platicaba. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos buscando y enfocar en la gestión de materiales. Si bien la madera es un recurso natural renovable, el proceso de regeneración y de tener madera pues es lento, es un cultivo de largo plazo, si así lo quieren ver, no es sencillo, y por lo mismo es una actividad que si no está regulada, si no está sustentada,
no permite la regeneración de los bosques en el mismo nivel en el que se están adquiriendo, ¿no? Un poco de lo que se va a hablar al día de hoy, es decir, para tener una industria maderera sostenible. Hablaban del sector de la construcción. En Querétaro el sector de la construcción representa el 15% del Producto Interno Bruto del Estado. Es un sector importantísimo, para el cual la industria maderera también lo es. El sector industrial representa alrededor del 50% del PIB del Estado, y esto, bueno, pues implica y representa grandes retos para el sector también maderero en la entidad. Y no será de otra forma si no vinculamos que todas las actividades económicas en el Estado estén orientadas a un mismo fin, el de ir migrando paulatinamente. Ahora, esta migración hacia la economía circular y procesos de descarbonización, si bien debe ser constante y a paso acelerado, debe ser gradual y paulatina, porque modificar también los modos de consumo puede traer reveses importantes en la economía estatal. Tenemos que organizarnos, programarnos, ponernos de acuerdo e ir migrando hacia estos dos mecanismos. Y sin duda alguna la industria maderera representa una gran oportunidad, más allá que un reto. Yo lo pondría así, una gran oportunidad en materia de descarbonización y de economía circular. La que sigue, por favor. Y bien, ¿qué hicimos? Lo que hicimos en materia de descarbonización fue, como platicamos hace un rato y como platicaba el ingeniero Sergio Graf, nosotros lo primero que hicimos fue determinar cuántas emisiones de gases de efecto invernadero estábamos generando anualmente a la atmósfera, y además cómo las estábamos generando. Y hemos repetido esta historia durante 4 ocasiones. Es el cuarto inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que realizamos en el Estado, y además trazamos con modelación económica y poblacional cómo crecerían nuestras emisiones en el escenario tendencial que hasta el año 2021 teníamos. Es decir, si la población de Querétaro y la economía de Querétaro sigue creciendo como venía creciendo hasta el año 2021, la línea roja representa cómo crecerían nuestras emisiones de gases de efecto invernadero de carbono en los siguientes 30 años. Y por otro lado, además construimos esta línea verde en donde identificamos lo que Querétaro tendría que hacer o reducir si es que Querétaro quiere colaborar con su parte para el cumplimiento del Acuerdo de París y lograr una descarbonización de la economía, es decir, desapegarnos de los combustibles fósiles y modificar algunas actividades dentro de la actividad económica para poder ir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, quiero decirles que nos dimos cuenta de algo muy interesante. 3.2 Querétaro hoy genera alrededor de 12 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Además, no solo calculamos en perspectivas cómo vamos a crecer, sino también hicimos lo inverso y calculamos en retrospectiva. Y determinamos cuánto habíamos emitido en el año 2000 en materia de descarbonización, en materia de emisiones, con el tamaño de la economía y la población que tenía Querétaro en ese momento. Y nos dimos cuenta que en el año 2000 Querétaro emitía la mitad de las emisiones que hoy emitimos. Es decir, en 20 años duplicamos las emisiones. Es decir, que nosotros en Querétaro, para los que son queretanos o viven acá, tendríamos que estar emitiendo lo que emitíamos hace 20 años en el 2030 más o menos. Es decir, con el desarrollo económico, social, demográfico, tendríamos que regresar a las emisiones que generábamos en el año 2000. Y entonces, más en retrospectiva, para poder descarbonizar, nosotros tendríamos que estar generando las emisiones que Querétaro generaba más o menos en 1985, con lo que en ese tiempo representaba Querétaro, 1985, con una ciudad mucho más grande, más desarrollada, más industrializada, con actividades económicas crecientes, pero que en materia de emisiones siguiera siendo tan pequeña como era en 1985. Y lo que hicimos después fue diseñar un plan para ello, es decir, identificar las 12 acciones estratégicas que más nos podían ayudar para poder lograr esa descarbonización. Y son estas
12 líneas que ustedes ven acá, algunas relacionadas con transporte, agricultura, manejo forestal, ¿no? También está incluido, sector industrial, consumo de energía, y hemos estudiado muy bien en Querétaro nuestro sector energético, también hemos estudiado muy bien nuestros recursos naturales, nuestro sector forestal, lo que platicaba el ingeniero Sergio Grau hace un rato, el aspecto ganadero, también los otros sectores, el manejo de nuestros desechos, todo eso lo tenemos muy bien diagnosticado. La que sigue. Y ese diagnóstico, bueno, pues nos permitió llegar a estas estrategias, ¿no? Las más importantes relacionadas con ese sector son las de hasta acá, que dice expansión del ecosistema forestal y conservación, dice conversación, pero no es conservación de tierras forestales. Las demás tienen que ver con agenda gris. ¿Y qué implica esto para estas dos? Ustedes lo saben, como empresarios del sector maderero, que se oye muy bonito hablar de la expansión del ecosistema forestal y la conservación de tierras forestales, pero esto tiene un costo, y ustedes mejor que nadie lo saben, ¿no? Es decir, no se trata nomás de dejar el bosque y no tocarlo, porque entonces no va a suceder. ¿Qué va a suceder si no hay manejo forestal? Los incendios nos van a comer, las plagas nos van a comer. Todos los riesgos a los que su industria se enfrenta, pues son los mismos riesgos, más o menos en el mismo sentido que la naturaleza se va a enfrentar para esta regeneración forestal y esta conservación forestal en la entidad. Y para que estos costos puedan ser asumidos por alguien, tenemos que inventar una estrategia. Y al inventar esa estrategia no necesitamos inventar el hilo negro. La estrategia para que eso suceda es que sea negocio para alguien. Si no es negocio para alguien esa regeneración y esa conservación, sencillamente no va a suceder. O levante la mano quien de ustedes estaría interesado en invertir en regeneración y protección forestal si no va a ser a través de una inversión, sino exclusivamente de un costo. No sucedería, ¿no? Entonces, lo que hicimos desde el Estado es buscar un poco de manera artificial generar ese esquema de conveniencia a través de algunas decisiones estratégicas que tomamos en la Secretaría. ¿La que sigue? Y esto fue, bueno, pues la iniciativa de descarbonización. ¿La que sigue? ¿Y qué hicimos? Pues fue a través de la creación de instrumentos económicos a base de impuestos que fueran compensables. Es decir, como les dije que nosotros ya habíamos determinado quiénes eran o cuáles eran las actividades que mayor cantidad de CO2 equivalente o de gases de efecto invernadero emitían a la atmósfera, pues determinamos que ellos, como estos gases en exceso, están ocasionando el cambio climático, y el cambio climático va a ofrecer costos o va a representar costos y riesgos, no solo para su sector, aunque como lo dije en mi intervención en la inauguración, es uno de los sectores más comprometidos y más vulnerables ante el cambio climático, pero no solo el suyo. Todos los sectores de la economía, acabo de decir, y también lo mencionó el ingeniero Graf, el sector maderero es un insumo muy importante para el sector de la construcción, y si el sector maderero se ve impactado, pues el sector de la construcción se va a ver impactado. El sector industrial, que requiere tarimas, es un elemento muy importante para el sector maderero, para el sector industrial, y si no hay tarimas, o si hay disminución y hay carencia y suben los precios, pues se va a ver impactado el sector de industrial también, porque la economía está ligada, ¿no? Entonces, a veces pareciera que desde los gobernantes definimos políticas, sí, como aislando todo lo demás y enfocándonos en un problema. Y lo que en la mayoría de las ocasiones no tenemos en cuenta es que la economía está ligada, y lo que hace sentido en la economía tiene que hacer sentido también en la restauración ambiental. Por eso, artificialmente creamos estos incentivos económicos tanto para la economía circular como para la descarbonización. Grabamos la extracción de materias primas vírgenes en el sector de la construcción, grabamos el depósito de residuos en sitios de disposición final o rellenos sanitarios, grabamos las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera con una finalidad de generar condiciones más óptimas para la inversión
que les hacía mención hace un rato. Que para alguien hubiera necesidad e interés de invertir en estos recursos y que de esta manera se generara un círculo virtuoso donde pudiéramos obtener un escenario ganar-ganar. El sector industrial de la entidad puede reducir su huella de carbono, su huella ecológica, a través de la compensación de sus emisiones, además de internalizar el costo negativo de su desempeño ambiental en su propio modelo económico, más ahora bajo una nueva perspectiva climática. El gobierno reporta y obtiene reducciones de gases de efecto invernadero, además de que recupera una cantidad también de recursos que está siendo destinada para la inversión en riesgo y adaptación a la vulnerabilidad en el Estado. Y empezamos a los productores y dueños de los bosques empiecen a recibir un recurso por la protección forestal. Y en lugar de que se dediquen a otras actividades, les sea rentable dedicarse a proteger y cuidar su bosque, ¿no? Ya vendrán nuevos escenarios de aprovechamiento forestal derivados de este movimiento que estamos generando en el estado de Querétaro. La que sigue, por favor. Y muy bien, no es este impuesto ecológico por la emisión de gases de efecto invernadero, no es una renta ambiental porque está diseñado para que sea compensable, es decir, las industrias reducen su base gravable por cada tonelada que compensen a través de la emisión del sello Querétaro que tenemos ahí, a través del mecanismo de compensación del sello estatal de bajas emisiones de carbono que el Estado otorga. El objetivo es reducir emisiones y compensar emisiones, pero sobre todo que la industria y la actividad económica en el Estado se haga sensible de su participación en el cambio climático. Hace ratito, mientras estábamos en la inauguración, se acerca Aide y me pregunta, oye, como cuánto lo que hemos hecho, como cuántos coches representan, y no te das cuenta que eres parte hasta que no sabes que tu coche envía entre 10 y 20 toneladas de carbono al año, depende de qué tanto lo uses. Y como consecuencia, pues que si eres parte del problema, inmediatamente eres parte de la solución, ¿no? Cuando se acercó Germán y comitiva de la Canaim a CEDESU para decir, oye, es que fíjate que estoy interesado en que la huella negativa que pudiera dejar mi actividad la pueda yo compensar y restituir. Y traían en mente una idea que al final de 3 vueltas era lo mismo exactamente que este esquema de compensación. Y dije, lo que me estás diciendo en otras palabras es el mecanismo de compensación que hoy tenemos, ¿no? Y entonces, de alguna manera también, si no hay bosque, si no hay actividad forestal, tampoco hay negocio para ustedes, ¿no? Hacemos un negocio más sostenible si nos sumamos en conjunto y no en esfuerzos aislados. La que sigue, por favor. Entonces emitimos el sello de bajas emisiones de carbono. Las empresas tienen estímulos por compensar un porcentaje de su base gravable, primordialmente en Querétaro a través de proyectos forestales. Además hay otro tipo de actividades que también pueden generar estos esquemas de compensación. Y además, bueno, las empresas que le entran y no se pelean con nosotros tienen además un descuento adicional del 30% de descuento. ¿La que sigue? Es que también hay quienes les gusta pelearse. A ti. Y bueno, pues estos son los pasos que nosotros utilizamos. La industria nos reporta sus emisiones, determinamos o desarrollamos proyectos de compensación. La CEDESU registra estos proyectos, revisa los reportes anuales y otorga el sello de bajas emisiones de carbono. Y una vez que las empresas reciben el sello, obtienen ese estímulo fiscal y ese beneficio en la reducción de su impuesto. ¿La que sigue? Entonces, un poco lo que les quería compartir, lo que hemos diseñado en Querétaro, pues es una estrategia en la que, al menos al inicio de manera artificial, creamos intereses a favor de la conservación. Es decir, hoy hay 250 clientes en el estado de Querétaro a favor de la conservación, porque de otra manera les sale más caro. Los esquemas de la tonelada de impuesto les vale $34, el esquema de compensación por tonelada le vale $20. Esos 20 hemos diseñado un mecanismo, ahorita Alejandra seguro les va a platicar un poco más de ello. Hemos diseñado un mecanismo en donde el grueso del recurso vaya al propietario del bosque para que cuide y proteja su bosque y empecemos a tener una regeneración forestal en Querétaro como nunca antes. Sí, Como siempre, las soluciones basadas en la naturaleza. Cuando hablo de esto, no falta alguien en el público que me diga, no, tú me estás diciendo es cuento porque yo voy al bosque y no veo eso. Yo le digo, espérame tantito, lleva 2 años.
ustedes saben lo que tardo en Bosque Regenerarse, dame 20, sin que me lo cambien, sin que me lo quiten, sin que digan, no, mejor todo para esta caja y ya no para esta caja, y entonces es como vamos a ver un verdadero resultado en regeneración forestal en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ricardo. A continuación, Alejandra Blanco va a presentarles el tema también relacionado con carbono. Muy interesante cómo los instrumentos económicos pueden ayudar a consolidar, ¿no?, esta base gravable y sobre la agenda gris y que financie la parte ambiental, ¿no? Seguramente Alejandra les va a dar mucha información muy interesante sobre los proyectos de carbono. Muchas gracias, Palmira. Pues bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Sabemos que se vuelve pesada la tarde, pero esperemos que la información que escuchemos ahorita les sea de mucha utilidad. La idea de la presentación es ahorita pues presentarles qué son los mercados de carbono, porque si yo ahorita les pregunto a los que están aquí, ¿quién me puede decir qué son los mercados del carbono? Levanten la mano, ¿quién podría venir y pasar a exponerlo? Tú lo cuentas, Ricardo. ¿Alguien que no sea Ricardo? ¿No? O sea, a lo mejor lo hemos escuchado. ¿Lo han escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado? Levanten la mano quien lo ha escuchado. ¿Pero saben exactamente cómo funcionan? No. La idea de mi presentación justo es esto, que sepamos cómo funcionan, qué son, cómo se relacionan con la parte de la industria de la madera. La que sigue, por favor. Y bueno, yo les hice esta diapositiva muy sencillita porque hay diferentes tipos de mercados de carbono. O sea, hablar de el mercado de carbono pues sería un error porque no hay uno solo, hay muchos mercados de carbono. Pero ahorita, y como en todas las familias, hay linajes. En este caso, pues tenemos dos grandes linajes en los que le estamos dividiendo, que es el mercado obligatorio y el mercado voluntario, ¿no? O el obligatorio regulado o el mercado voluntario. En el caso del mercado regulado, es lo que nos presentó ahorita Ricardo, son estos mercados que se generan derivados de los mecanismos de compensación de estos instrumentos obligatorios que ponen los gobiernos a nivel nacional o jurisdiccional. Se desprenden de una política pública donde se establece ya sea un impuesto a las emisiones como lo tiene Querétaro o un sistema de comercio de emisiones como lo tiene el gobierno federal, ¿no?, en México, que no ha entrado en operación. Sin embargo, cuando opere, y que ya lo dijo ahorita Sergio, que pues, ya van a empezar a fluir las cosas, pues veremos cómo va a operar, ¿no? En teoría, y lo que se tiene planteado es que también el sistema de comercio tenga este mecanismo de compensación, donde estos créditos de carbono que se generan en diferentes sectores, uno de ellos muy importante, el sector forestal, puedan entrar en estos mecanismos de compensación y se generen estos mercados, ya sea a nivel nacional o subnacional, derivado de estos instrumentos obligatorios. Pero también hay un mercado enorme que es el mercado voluntario. El mercado voluntario de carbono funciona por empresas, instituciones, individuos, organizaciones globales, por ejemplo la de la aeronáutica, ¿no?, que deciden que tienen que reducir sus emisiones y compensar las emisiones que no puedan alcanzar a reducir. Entonces ahí es donde entran estos mercados voluntarios. No hay nadie que los obligue, no hay un gobierno que les diga, oye, tienes que compensar porque si no me vas a pagar, ¿no? O tienes que reducir porque si no me vas a pagar. No hay quien los obligue, pero lo hacen de manera voluntaria, se organizan y empiezan a hacer estas compensaciones y estas transacciones. En todos los casos, los créditos forestales pues pueden entrar dentro de este mecanismo de compensaciones. Hay un mercado para quien genere estos créditos y los pueda vender ya sea en los mercados voluntarios o regulados. Y les decía que hay muchos porque ayer justo teníamos una plática y decíamos, es que Querétaro tiene un mercado regulado subnacional, que es su impuesto. Pero si lo comparamos con el de Tamaulipas, pues se puede
parecer en algunas cosas, pero otras cosas son distintas, ¿no? Y si lo comparamos con el de Zacatecas, pues pueden ser completamente distintos, ¿no? Cada estado o cada nación establece las reglas del juego, por decirlo así, y entonces establece cómo va a funcionar su mercado. Entonces hay muchos. ¿Cómo se definen estos precios? Pues también depende del precio que se le otorga a estas emisiones, ¿no? Si yo pongo un precio alto, obviamente pues estas compensaciones pueden alcanzar precios muy altos. Si yo tengo un precio muy bajito, pues obviamente nadie va a querer comprar algo que sale más caro que lo que le tengo que pagar al gobierno, mejor lo pago al gobierno, ¿no? Entonces también los precios varían mucho de cómo se establecen estas políticas, de la demanda en el mercado. En el caso del mercado voluntario funciona mucho como cualquier commodity, ¿no? O sea, si yo vendo jitomates, pero pues resulta que hay una sequía y no hubo producción y entonces tengo muy poquitos, pues obviamente se incrementa el precio, ¿no? Y lo vemos claramente con muchos productos, limones, aguacates, cebollas, etc. Lo mismo pasa con los créditos. Si hay muchos créditos en el mercado, obviamente el mercado pues se va para abajo y se cae el precio, ¿no? Así funciona. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué es un proyecto de carbono y para qué sirve? Porque esto también es algo clave. Luego pensamos que por tener un proyecto que es ambiental, que es sustentable, puede ser un proyecto de carbono. Y no todos los proyectos ambientales son o terminan en un proyecto de carbono. Proyecto de carbono, y es algo que se tiene que quedar muy claro, los proyectos, o bueno, el mercado y estos proyectos ligados a las compensaciones surgen por una razón primordial: combatir el cambio climático, ¿no? No es para darle más valor a algo, es porque queremos combatir el cambio climático. Lo que queremos es almacenar estas toneladas de CO2 que se están emitiendo a la atmósfera y mantenerlas ahí por mucho tiempo, en el caso de los bosques, o reducir nuestras emisiones, es decir, ya no mandar más emisiones a la atmósfera. Y ¿cómo hago yo estas mediciones de cuánto almaceno o cuánto dejo de emitir? Pues a través de un proyecto de carbono. Proyecto de carbono son estos proyectos que me permiten medir esa captura de este carbono, esta reducción de emisiones en el tiempo. El propósito original pues es justo, como les decía, compensar estas emisiones. Algo muy importante, porque luego el mercado tiene de todo, ¿no? Y yo creo que muchos hemos escuchado también es que se presta para el greenwashing, es que las empresas hacen trampa y entonces nomás compensan, no reducen. Efectivamente, si yo no tengo una estrategia de reducción y solo compenso, pues no estoy neutralizando nada, ¿no? O sea, no vale, ¿no? Las compensaciones entran una vez que yo como industria, como organización, hago mi estrategia de descarbonización, mis reducciones, y lo que no voy pudiendo reducir, lo compenso. Incluso hay un punto de equilibrio donde a lo mejor mi industria dices, oye, pues es que ya reduje lo más que pude las emisiones a la atmósfera, pero lo que sigue a lo mejor es meter una tecnología carísima que lo que va a suceder es que voy a quebrar. O sea, yo ya no puedo reducir más. Bueno, ahí toma la lógica el compensar, ¿no? Una vez que ya el texto más accesible y todo, pues lo aplicas, pero tampoco se trata de irnos a la quiebra por dejar de reducir emisiones, ¿no? Hay que tener este balance, ¿no? O incluso a veces ni existe, ¿no? ¿Con qué puedo reducir las emisiones? La aeronáutica la tiene complicada todavía, ¿no? Porque ¿cómo dejan de usar turbocina? ¿Hay algo que lo sustituya ahorita? Todavía no, por ahí dicen que ya van a empezar que con el hidrógeno, pero todavía no hay nada probado. ¿Quién va a querer ahorita ir a tomar un vuelo Querétaro-Tijuana con una tecnología nueva que van a probar hoy, ¿no? Pues nadie, ¿no? Nadie nos vamos a querer subir a ese avión. Todavía falta mucho para que esto suceda. Entonces ellos entran directamente a compensar las emisiones de sus trayectos, ¿no? Y algo muy importante de los proyectos de carbono es que tienen que ser adicionales. ¿Y qué es esto? Tienen que demostrar que el incentivo para que exista, pues una parte es del mercado, sí, pero también que estoy haciendo algo más allá de lo que yo hacía tradicionalmente.
O sea, si yo, a lo mejor mi proyecto es calificable en una metodología, etcétera, pero yo ya lo hacía desde hace 20 años, ¿no? Y entonces, pues siempre lo he hecho y ahora digo, pues voy a aprovechar y voy a acreditar carbono. No se puede. Tengo que hacer algo de lo que yo he hecho 20 años, a lo mejor un pasito adicional, y eso es lo que me hace que mi proyecto sea adicional. Estoy haciendo algo más para poder hacer esta captura o incrementar esta captura o reducción de emisiones a la atmósfera. Hasta aquí sí, queda claro los conceptos, preguntas, dudas, ¿no? Muy bien, la que sigue, por favor. Y entonces tenemos esta gráfica que a mí me gusta mucho, perdón, ahí no les puse la referencia, pero es de una organización que se llama Ecosystem Marketplace, que saca un reporte anual del mercado, todos los años lo saca. Esta gráfica ya es de un par de años, no han sacado una nueva, pero sigue estando vigente. Y nos dice que hay 170 tipos de acciones o de actividades que pueden ser acreditables en el mercado de carbono. Es decir, que tienen una metodología asociada. Y regreso a lo que les decía hace ratito. Yo puedo tener un proyecto que sea muy bueno, que reduzca emisiones, que verdaderamente lo puedo comprobar, pero si no hay una metodología que me permita cuantificarlo y que alguien me lo certifique, pues no puedo entrar al mercado. Tengo que tener este aval de alguna metodología que sea certificable. No quiere decir que te quedaste afuera para siempre. Puedes hacer tu metodología, ir a un estándar y decir, tengo esta metodología, tengo este proceso, como ves, se puede acreditar, se mide así, se reporta así, se verifica así. ¿Cómo la ven? ¿Sí me la aceptan? No, pues sí, está súper bien su metodología, se registra y entonces ya puedes empezar a generar créditos en el mercado, ¿no? Pero hasta ahorita, bueno, hay estos 170 tipos distintos que van de todos los sectores, desde energía, industria química, disposición de residuos, etcétera, y nos vamos a enfocar en la parte de bosques y uso de suelo. Y ahí es donde entran todos los proyectos forestales, que son los que nos vamos a enfocar ahorita en la presentación, porque pues si les explicamos todos, pues nos salimos del tema aparte, y nos vamos a tardar 2 días. Entonces, la que sigue, por favor. Y bueno, en el sector forestal hay, como les decía, en las familias, hasta en todos lados hay distinciones, en los créditos de forestales también hay distinciones. Ahí han de disculpar porque creo que la rayita se ve un poco chueca, pero es recta. Y hay 2 tipos de proyectos forestales. Unos que son los proyectos REDD+, o de reducción de emisiones por degradación y deforestación. Estos proyectos tienen un enfoque a nivel de paisaje. Lo que yo busco es que no haya cambio de uso de suelo, que yo en un paisaje yo diga bosque, no bosque. Si yo tengo un incremento del no bosque, pues ya no tuve créditos. Pero si yo mantengo mi bosque y lo voy incrementando, pues entonces sí tengo créditos. ¿Cómo funciona o cuál es la lógica de REDD? Yo tengo que hacer un análisis de cómo se ha comportado la degradación y la deforestación en mi bosque en el tiempo. Hago un análisis de años atrás, 10, 15, los que me quieran hacer, y si tengo muchos billetes, pues lo hago mucho por atrás, porque son análisis de imágenes de satélites, procesamientos de datos, etcétera, incluso supuesto. Pero normalmente se hace este análisis, se hace un promedio de la deforestación en los últimos 10 años, por ejemplo, si está a nivel de referencia México. Los últimos 10 años se hace el promedio y ese es mi nivel de referencia. Y a partir de ahí, aunque yo empecé mi proyecto, mido al siguiente año, 2 años, normalmente se hacen por periodos mayores de 1 año, porque les digo que es costoso, y veo cuánto estoy por debajo de mi nivel de referencia. Y lo que me van a acreditar es lo que yo vaya estando por debajo de mi nivel de referencia. Así es la lógica de estos proyectos REDD. En un ejemplo muy burdo y muy sencillo, es mucho más complejo, hay 1000 cosas implicadas. Y también hay algo muy importante que tenemos que resaltar en México de este tipo de proyectos. No hay este tipo de proyectos porque este tipo de proyectos se tienen que autorizar por parte de la federación. Finalmente hay una estrategia nacional REDD
hay una interpretación de la ley de que los bosques son propiedad de la nación, deforestar es un delito federal. Entonces se ha atribuido esta parte de que el bosque o estos tipos de proyectos, y aparte, algo que creo que esto la interpretación legal lo podemos debatir y se han hecho debates durante muchos años, etcétera, pero creo que la parte esencial es que estos tipos de almacenes o este enfoque de paisaje es lo que usa el gobierno federal en sus reportes a la Convención de las Naciones Unidas, ¿no? Están dentro de la contabilidad nacional. Entonces, si yo hago un proyecto individual y lo quiero acreditar y lo vendo, pero la federación también lo acredita y lo reporta, pues entonces tenemos un problema, porque tenemos una doble contabilidad y una doble transacción en caso de que se venda. Entonces, ahí sí tiene que haber una anidación, y por esto la federación tendría que tener un mecanismo en el que diga si se puede, no se puede, si se puede lo vamos a hacer así, no se puede, lo vamos a hacer así, y te aviso cómo te regreso, te hago distribución de beneficios, ¿no? Pero sí tiene que haber esta relación entre los niveles de nivel proyecto, jurisdicción o a nivel federal, ¿no? Si hay metodologías a nivel predial, les digo, hay muchas otras que se quedan en el jurisdiccional y nacional, por esto mismo que les digo, de que la anidación se vuelve muy compleja entre un nivel de un terreno de un ranchero a irme al nivel nacional. O sea, obviamente, de repente a la hora que ya quiero comparar peras con manzanas, pues nomás no se puede y entonces eso no funciona, ¿no? Entonces, lo quería mencionar porque luego mucha gente dice, no, bueno, es que yo tengo un predio forestal enorme, no sé qué, y no hacemos nada y se conserva y no sé qué, pues no se puede, ¿no? Aparte ahí no hay adicionalidad. Si tú nomás lo conservas y le pones un cerco y no haces nada, no hay adicionalidad. ¿Qué es lo que estás haciendo para que ese bosque capture más o mantenga esa captura en el tiempo? O sea, pues nada, ¿no? Ni siquiera manejo plagas o incendios, algo que indique que pues estás haciendo un manejo en el bosque, ¿no? Entonces, tiene que haber una intervención, un manejo para incrementar estas coberturas y estos acervos de carbono. La que sigue, por favor. Y bueno, ahí podríamos hablar muchísimo más, pero en términos amplios eso sería. Y tenemos este otro que es donde están todos los proyectos de carbono que existen en el país, que son los proyectos de captura o remociones. ¿Qué es esto? En este caso la lógica es, yo tengo un bosque y yo lo que hago es una proyección. Obviamente los bosques pues ahí están y crecen, ¿no? O sea, yo tengo a lo mejor un manejo forestal o hago restauraciones o lo cuido, lo que tú quieras y me gusta. Pero no tengo un proyecto de carbono y pues ahí medianamente lo mantengo mi actividad, ¿no? Obviamente va a crecer el bosque con los árboles mientras tengan oxígeno, tengan el dióxido de carbono para comer y darnos oxígeno para que nosotros podamos vivir, pues ellos van a ir almacenando y van a ir creciendo, ¿no? Pero el proyecto de carbono lo que busca es que yo mejore esas prácticas. Si yo tengo un manejo forestal, por ejemplo, tradicional, ¿qué voy a hacer adicional? Se llaman proyectos de manejo forestal mejorado. Entonces, ¿qué es el mejorado? ¿Qué voy a hacer adicional a lo que ya hago para que yo propicie que ese almacén se mantenga en el tiempo o se incremente en el tiempo? Y hay muchas cosas que pueden dar la adicionalidad del manejo forestal. Puede ser reducir, a lo mejor si yo tengo una cierta tasa de aprovechamiento autorizada, a lo mejor no aprovechar el 100%, aprovechar menos y almacenar esos stocks ahí un tiempo más. O puedo, si me tocaba este ciclo y el año que entra a lo mejor no saco todos los ciclos, o sea, los hago más largos, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras, incluso hay actividades que se tienen que hacer para mejorar el manejo. A lo mejor un plan de manejo de plagas mucho mejor y más eficiente, aclareos, podas ya con método dependiendo del proyecto y cómo se plantee, hay mil cosas, ¿no? Cada proyecto individual tiene la facultad de poder decir qué es lo que va a hacer para el mejoramiento de su manejo. ¿Y qué es lo que se mide aquí? Yo tomo esa línea base, hago esa proyección y lo que tengo que ir midiendo es cómo va creciendo ese bosque.
Se supone que si yo mis prácticas son mejores, pues mi bosque va a tener mayor cantidad de biomasa en el tiempo. Entonces lo que yo voy viendo es cada año, a partir de la línea base, lo que ya está almacenado en mi línea base, eso no me lo va a acreditar nadie, es de donde parto. Y a partir de ahí empiezo mis actividades de implementación y lo que va creciendo ese bosque, eso es lo que se convierte en créditos de carbono y eso es lo que puedo vender en el mercado. Entonces son estas dos variantes. Hasta aquí sí hay alguna... ¿Están somos todos en el mismo canal? ¿Sí? Ah, ya hay una pregunta, sí, porque luego no quiero que se queden con preguntas y digan, ay, es que le dijo. Ah, no, pues no, no dije eso. Va, rápido si quieres. Bueno, poniéndolo así en términos muy simples, ¿no? Si yo tengo un bosque, ahorita partí como de mi línea cero, ¿no? El bosque tiene 1000 árboles. Yo sembré otros 100, ese extra es el que se puede meter al proyecto. Exacto. Pero ahora yo tengo 1100, esos 100 adicionales ya, mientras yo mantenga los 100 adicionales, siguen siendo o llega una caducidad donde me dicen, no, esto ya no. No, de hecho, en el caso de los proyectos forestales son proyectos a largo plazo, lo que se busca es que el almacenamiento tenga una permanencia larga, pueden ser proyectos de hasta 100 años, ¿no? Se plantean proyectos de 100 años, donde en el caso de los privados, hay privados que lo han hecho así, firmando los 100 años y dicen, yo se lo voy a heredar a mis hijos, ¿no? O sea, el bosque es de la herencia familiar, me lo heredaron mis papás, a ellos se les heredaron mis abuelos, yo se los voy a dejar heredar a mis hijos, pues mis hijos heredan con todo el proyecto de carbono, ¿no? Entonces es una decisión familiar que se toma. Yo conozco a unos productores en Aguascalientes, porque había de la industria de Aguascalientes, que esa es como la filosofía de esos predios privados, ¿no? Son puros privados y ellos eso es como lo tratan, ¿no? Pero es justo, es mantener ese almacén durante el tiempo y durante todo ese proceso tú vas haciendo esa acreditación durante todos esos años. Listo, ¿a qué sigue? ¿Ya? Ah, ¿termina? No, rápido. Y bueno, les quería mostrar esto porque esta la busqué exclusivo porque me acordé que yo la había visto y me parece que es muy ilustrativa para ver dónde cae la industria de la madera dentro de este ciclo de carbono. Finalmente lo que hacen los proyectos de forestales en el bosque es mantener el ciclo de carbono en el bosque, ¿no? Y entonces ahí todos tenemos cabida, ¿no? Hay acciones que emiten este CO2 a la atmósfera, ¿no? Y pueden ser estas actividades antropogénicas, fábricas, etcétera, carros, que todos emitimos por el uso de combustibles fósiles, pero también los bosques emiten. Un bosque que no está sano y que empieza a morir, emite carbono. Un bosque que se quema o se incendia, emite carbono. Entonces, necesitamos hacer este manejo, necesitamos que los bosques tengan estas intervenciones para evitar que estas emisiones sigan yéndose a la atmósfera. Y finalmente los productos de madera almacenan el carbono. O sea, hay mesas, sillas heredadas de los abuelos, de los bisabuelos, ¿no? Y está ese almacén ahí, en esos productos. Entonces la industria de la madera tiene un rol muy importante también en este almacenamiento del carbono en el tiempo, ¿no? Hay otras acciones, yo puedo reciclar después esa madera, puedo producir energía, etcétera, pero es mantener el ciclo, ¿no? Y cómo evito que ese carbono regrese a la atmósfera de manera muy rápida. La que sigue, y creo que ya se quieren para que me calle yo, perdón, es que me encanta hablar. La que sigue. No se notaba, ¿no? Creo que ya no funcionó. Ya. Hay estándares que acreditan estas reducciones o estas remociones. Ahí les puse unos ejemplos. La que sigue, por favor. Hay un proceso, te la paso si quieres. Hay un proceso largo, y ahí viene, ¿no? Es temporalidad larga, sobre todo en los proyectos forestales, y es un proceso que lleva su tiempo, ¿no? No es de que hoy empecé mi proyecto y ya mañana voy a vender los créditos, más o menos eso te lleva un par de años, 2-3 años, si todo está en regla, ¿no? Si no está en regla te vas a tardar más, pero más o menos por ahí va. ¿La que sigue, por favor? Yo les había hecho aquí un comparativo y aquí a lo mejor nada más voy a decir algo porque le va a dar pie al compañero que sigue.
Hay diferentes estándares que acreditan actividades forestales, yo les puse ahí 3. En realidad todos los proyectos forestales en México están en CAR, Climate Action Reserve. Solo hay 2 de Berra que ya están generando créditos. Todos los demás están acá, y Plan Vivo pues por ahí tiene, pero no está enfocado como tal en el manejo, ¿no? Sino en la restauración. Y entonces es muy importante porque Berra no puedes acreditar carbono en manejo forestal si no tienes un certificado del FSC. Si eres un bosque certificado FSC, puedes entrar a Berra. Si no lo tienes, no puedes. CAR no lo pide, entonces podrías entrar teniendo un manejo forestal y haciendo tu manejo forestal mejorado justificando en el estándar, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, estos criterios son importantes, ya hablamos de la adicionalidad, pero pues obviamente tienen que ser medibles, permanentes en el tiempo, verificables, y no tenemos que tener esa doble contabilidad. Por eso es muy importante verificar que no estemos dobleteando, porque eso se vuelve muy penalizante. Y la que sigue, por favor. Y bueno, ¿de qué depende lo que va a ganar el dueño? Pues de cuánto que bien implemente su manejo forestal. Hay proyectos que el verificador luego va y dice, no es cierto, no puedes tener esos incrementos. No, pues sí los tienen, ¿no? Y son medibles y son verificables, y ahí están los incrementos, ¿no? Y eso es lo que genera el ingreso. Obviamente, pues el valor de los créditos en el mercado, como les decía, suben, bajan. Ahí les puse unos valores que creo que a lo mejor eso puede ser de interés. Nosotros hemos registrado en México CO2 en las transacciones que hemos visto que cuando las transacciones son pequeñas, los precios alcanzan un valor más alto. Es como todo, cuando yo compro un mayoreo, pues lo quiero comprar más barato, ¿verdad? Porque necesito mucho. Si necesito poquitos, pues no. Y en el global de todo el mundo, pues el precio está en los $5, pero les digo, eso es, suman todos los créditos de todo el mundo, ¿no? Y con todos los estándares existentes de buena, mala y regular calidad. Y pero por ejemplo, manejo forestal mejorado en CAR, más o menos el promedio está en $9. Listo, creo que sí, ya terminé, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, esta ya es lo dejamos a la discusión del rato, pero los proyectos necesitan tener estos criterios para hacer un buen proyecto. Listo. ¡Bravo! Muchas gracias. Ahora ya todos entendemos más de los mercados de carbono y nos vamos a ir dirigiendo a cómo la industria maderera, más adelante lo vamos a ir consolidando, puede participar en estrategias para mejorar la sustentabilidad de los proyectos, de los bosques y también de la industria. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, sean buenos días para que despierten, ¿no? Porque ya buenas noches ya fueron. Y así está bien encontrarnos bien cansados y así ya nadie me va a preguntar nada, ni nadie va a entender nada. No voy a dejar bien confundidos, no me preocupa mucho, porque están cansados. Pero miren, este asunto del FSC no es tan complicado como parece estar en la mística lo del FSC. Pero antes de que con esta lámina ahí, yo les voy a platicar primero una pequeña historia. El por qué yo estoy en este asunto del FSC. Como por ahí dijeron en mi historial clínico, durante 10 años fui el director de una sociedad de producción rural. Eran 10 comunidades. Teníamos un mercado cautivo. Una empresa que era paraestatal, se llamaba Micro, nos compraba la madera, yo era el director del grupo de comunidades, mi trabajo era asegurar que hubiera manejo forestal y que 20.000 metros cúbicos de madera entraran a la fábrica. Nos pagaban, comprábamos los servicios técnicos y así vivíamos felices, en un mundo muy agradable donde lo global no importaba. Pero resulta que México ingresó al GATT. ¿Alguien sabe qué es el GATT? Yo no lo sé muy bien, pero sí. Sí, el tratado ese que hizo que México tuviera que entrar a aranceles, ¿no? Homologar como otros países. Y resulta que dentro de los acuerdos del GATT había una cláusula que decía que México le estaba haciendo a nivel global la competencia dumping porque tenía empresas paraestatales como Micro. Que decían, bueno, entonces eso, México tiene que vender todas las paraestatales como parte de sus acuerdos del GATT. ¿Qué pasó con nosotros? Nos
quedamos sin mercado. La gente que compró micro no era industrial, exitoso como son todos los que están aquí, por eso sobreviven, porque hay puro exitoso. Aquí no hay nadie que esté fallando, el que los que están fallando no están aquí, ya se fueron. ¿Sí? Por eso yo empecé en este asunto de tratar de encontrar mercado, y cuando traté de encontrar mercado, porque tenía 20,000 metros cúbicos que vender, y eran de diversas maderas que todavía no tenían mercado en México, en realidad la paraestatal la compraba por el hecho de que el gobierno de Quintana Roo compró parte de las acciones de la empresa y obligaba a que se compraran ciertas maderas tropicales que abrieran la gama, que ahora todo el mundo las conoce. Pero ese esfuerzo de inversión pública para darlas a conocer en el mercado, desarrollar la tecnología y etcétera, fue porque el gobierno de Quintana Roo subsidiaba a la empresa y la compra de estas maderas. Entonces cuando se cae ese mercado, se nos cae todo el teatro. Bueno, lo que hicimos fue pues, tratar de instalar aserraderos, aprender a manejar aserraderos como se pudo, pero además de eso, empezar a encontrar mercado. Para la caoba, pues era pan caliente, en ese tiempo se vendía toda, pero el resto no se vendía en México. Entonces empezamos a buscar mercado en Alemania, en Inglaterra y en otras partes, y afortunadamente hubo respuesta. En ese tiempo no había correo electrónico para los más jóvenes, ya para los que estamos por los 70, pues, ya llama fax, ¿no? Era el fax. Pues logramos que Inglaterra se interesara y Alemania también en comprarnos madera. Y cuando ya casi teníamos los fax con los acuerdos, cartas de crédito y etcétera, ¿sí? Y etcétera, ¿qué fue lo que nos sucedió? De pronto nos llega un fax y nos dicen, por acuerdos de la Unión Europea, ahora, antes no era la Unión Europea, ya no se puede importar madera tropical. Un boicot a la madera tropical porque los verdes habían ganado en todos los parlamentos europeos. Y nos quedamos sin mercado. Ahora, así estuvo la historia. Pero además quiero decirles algo que quiero compartir. Me dio mucho gusto encontrar a alguien, creo que salió Carfizo. No, ya está. ¿No? Ahorita nos acabamos de encontrar los dos y vimos que tenemos historias comunes, ¿no? Mi padre era clasificador de madera y su familia era maderera de Escárcega, ¿no? Mis abuelos botaron de Escárcega con la madera y el chicle. Entonces no vengo de una organización ambientalista, olvídalo. No vengo de la madera igual que muchos de los que están aquí. Pero vamos a la siguiente. Bueno, ahí ven una situación del lado izquierdo media caótica, ¿verdad? Y de otro lado algo más o menos ordenado. Eso siempre ha existido. Gente que le gusta hacer las cosas bien y gente que busca que lo hace como quiere y como puede y no le importa, ¿no? Entonces en ese tiempo nosotros pensábamos que estábamos del lado derecho, ¿sí? Porque teníamos la cooperación alemana, como dijeron por ahí, la cooperación inglesa y fama de todo bien. Y les decíamos, oigan, pero compren la madera, nosotros no cooperamos en la deforestación. ¿Cuál creen que era el problema? Nadie nos creía. Cuando tú lo dices, te creen tus amigos, te creen algunos otros, ¿verdad? Pero cuando lo dice un tercero, sin intereses, que tiene un sistema, eso cambia. Entonces la razón por la que yo me metí en todo esto fue, dirigiendo, como dijeron por ahí, 25 años de elegido Novec y otros de ahí, yo sí me metí a la certificación para diferenciar la madera y sí empezamos a lograr colocando nuestra madera en Europa. Y cuando empezamos a colocar la madera en Europa, nuestros industriales empezaron a reaccionar porque no se vaya el salam, échenmelo para acá, ¿no? Que no se vaya el gabín, que no se vaya el machiche, ¿verdad? Pero si no lo hubiéramos exportado, no se hubiera abierto también aquí gente mexicana que arriesgara a desarrollar métodos de trabajo para las maderas, ¿no? Se desarrolló ese mercado, así lo hicimos. Entonces nosotros creíamos que estábamos de este lado y fuimos la primera comunidad, digo, somos porque soy ejidatario del Ejido Novec, el primero que tuvo un certificado de manejo forestal, pero no fue el certificado de manejo forestal, ojo, el que nos abrió la puerta al mercado. ¿Por qué? Cuando empieza el tema de la certificación, muchas ONGs empiezan a pagar certificación y muchas comunidades tenían certificados, pero nadie entendió nada y todavía se siguen quejando la mayoría. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Como ya les dijeron por ahí, yo me vinculé al FCC y estuve hasta de presidente. Me di cuenta que si no teníamos cadena de custodia, no podíamos vender madera cerrada, solo troncos. Entonces acordamos en la asamblea ejidal, nosotros la pagamos. Nos toca de tanto, la pagamos y pagamos también el certificado de cadena de custodia que ninguna otra comunidad pagó en el país. Y eso fue lo que nos permitió vender madera cerrada y exportarla, ¿no? Con muchos problemas, ¿eh? Y eso no se lo cuento otro día. Pero bueno, esa es la razón por la que yo me metí en todo esto. ¿La que sigue? Bueno, ahora que es el FCC.
empezó con una serie de locos. Ante el boicot de la madera, de Europa, hubo gente que decía, bueno, ¿eso está funcionando? No, no está funcionando. ¿Qué creen que pasó con el boicot de la madera tropical? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? Bueno, si Bernardo era un concesionario, un propietario de bosque y le dicen que ya no puede vender y de pronto llega un crédito ganadero, ¿qué hace? Como por crédito ganadero, ¿no? Incrementó la deforestación. O sea, el boicot solo incrementó la deforestación. Eso fue lo que pasó. Y empezaron a ir para atrás, ¿no? El cambio de uso del suelo en todo el mundo, tropical. Así fue. Ya ven, yo les dije que se estaban durmiendo, yo les dije. Pues siempre tienen razón, tan cansados. Pero ahí entonces nace la idea de crear un sistema de certificación para decir, no todo el mundo deforesta, no todo el mundo lo hace mal. Vamos a diferenciar quién lo hace bien. Y quien lo hace bien que tenga derecho a usar un sello. Así es como nace toda esta idea de la certificación. Eso no nació como un premio, no nació por subir el precio de la madera, como dicen muchos, no, para diferenciar que cuando yo compro madera quiero comprarla donde no contribuyo a la deforestación. Y ojo, lo que le voy a decir, en este momento acaba de resurgir todo ese movimiento de nuevo en la Unión Europea. Y hay un mandato, no sé quiénes saben, que hay un mandato con nuevas reglas que la Unión Europea quiere trazabilidad al máximo hasta llegar al punto donde salió la madera, se empieza a endurecer de nuevo. Están las negociaciones ahorita entre la Unión Europea encargados del tema con FCC de cómo mejorar el sistema de FCC para que quien tenga FCC pueda seguir exportando. Así está el asunto, ¿no? Ahora, ¿cómo nace el FCC? Bueno, nace como una organización, perdón, ¿cuántos saben de dónde es el FCC? ¿Dónde está constituido legalmente? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Dos? A ver, ¿dónde? En Oaxaca, México. En Oaxaca, México. En Oaxaca, México. ¿Y por qué? ¿Por qué Oaxaca, México? Bueno, cuando se juntan los fundadores del FCC en Toronto, deciden que querían un país neutral en términos de la diplomacia, en general, y en términos también de no ser un país exportador de troncos o un país industrial importador de troncos. Y México era un país intermedio. Y hacen una consulta al gobierno mexicano, no es propaganda política, y el gobierno mexicano le dijo que le parecía bien la idea. Eso fue en 94. ¿Sí? Dice que le parece bien la idea al gobierno mexicano, y por ahí, pero no se crean, les va a pasar corriente de la verdad, Lo que pasa es que el director ejecutivo que recién nombraron se casó con una mujer mexicana. bueno, no, era de Coahuila, es de Coahuila, y vive todavía en Coahuila. No, pero en realidad sí fue el gobierno mexicano el que dio una señal clara y le dijo a los fundadores del FCC en que te ayudo para que te quedes en México. Y por ahí les ofrecieron la renta de un edificio muy bonito, en donde lo escogieron, en Oaxaca, y bueno, pues se quedó en Oaxaca. Pero ojo con lo que voy a decir. Cuando nace el FCC, todavía tenía una corriente ambientalista muy fuerte adentro. Nace con dos cámaras. Si me excedo me dicen, de tiempo, con dos cámaras. La Cámara Social Ambiental y la Cámara Económica. Si todos ustedes fueran miembros del FCC, ¿en cuál cámara estarían? En la Económica. Los ambientalistas. Y las comunidades. Pero justamente cuando a mí me toca ser presidente del FCC, vamos a separar, por allá están los ambientalistas y por acá estamos las comunidades. Y logramos crear la Cámara Social. Y ahora tiene un equilibrio de poderes con 3 cámaras. La persona que ven allá acaba de terminar su periodo de presidente, mexicana de Oaxaca. En el FCC hay miembros individuales, ella es miembro individual, y hay miembros empresas, organizaciones, comunidades. ¿Sí? Así funciona ahora. Y para que algo pase en FCC, tiene que haber mayoría en las 3 cámaras. Ojo, ¿qué significa eso? Significa que tienen igual poder los económicos, los sociales y los ambientales. Y son unos debates que para qué le cuento, ¿no? Y se regresa y tiene que haber cabildeo y etcétera, ¿no? Para poder modificar algo de las políticas del FCC. Entonces, así más o menos funciona. Es una organización entonces, es una AC constituida en México, con oficinas en Alemania. ¿Por qué convino irse a Alemania? Porque allá estaba el negocio. Traslada su oficina para allá, pero la oficina legal con su oficina propia comprada en Oaxaca ahora sigue estando en Oaxaca.
Son el área contable, el área fiscal, el área legal, el área administrativa, el área de membresía, porque es una organización de membresía. El FCC es como un club en el que entra el que quiere y da una cooperación como cualquier miembro de cualquier club de leones, club rotario, el que sea, ¿no? Y las cooperaciones son de acuerdo al saco, es la verdad. O sea, alguien individual, pues a lo mejor va a concluir andar con $40 al año, ¿verdad? Pero ¿qué se hace? Una de las grandes empresas, no sé, es miembro, pues es diferente, ¿no? ¿Sí? Hay categorías, ¿no? Hay categorías. Pero eso lo más importante es, vean que ya estamos hablando que actualmente el FCC tiene 1.171 miembros y empezó como con 20 personas. ¿Sí? En todo el mundo creo que hay socios, y ya no soy socio porque no puede ser staff y a la vez soy socio y ya no lo soy. Cuando fui miembro del directorio, yo era socio del FCC. Bien, en ese contexto estamos hablando que estamos en 89 países. Entonces sí somos una organización global. La marca es reconocida en los 89 países, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo de asamblea, se reúne cada 3 años. En verde están aprobando, pero eso sacaron algo que lleve consenso. Por lo general hay los 3 colores, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿seguimos? Bueno. Ahora, ¿cómo cumple su misión en el FCC? La misión del FCC es promover el manejo forestal responsable de los bosques del mundo. Esa es su tarea. Y se entiende que es manejo forestal responsable cuando es socialmente benéfico, cuando es económicamente viable. Si no es una economía viable, eso no es certificado, ¿verdad? Y cuando es ambientalmente apropiado. Y apropiado es lo que se puede hacer para hacer las cosas lo mejor posible en el ambiente que estás, porque hay cosas que a veces no puedes hacer aunque tú quisieras. Entonces, cuando hay un estándar que te revisa, tiene que checar eso. Bien, en ese contexto, para cumplir la misión, lo que hace el FCC es que tiene una serie de principios, como en todas las filosofías, hay un decálogo. Y ese decálogo, pues tiene elementos de tipo social, elementos de tipo ambiental y elementos de tipo económico. Y de ahí se derivan los estándares que hace el FCC. El FCC hace 2 estándares internacionales, globales. ¿Cómo lo hace? Por lo general genera un grupo de trabajo de especialistas que presentan un informe a la asamblea antes de que eso sea aprobado. No es que de pronto nos sentamos y vive el estándar, ¿no? Así no es. Hay un grupo especializado que trabaja y le presenta los resultados a la asamblea y ahí, oigan, hay gente inconforme, se tiene que revisar. Bien, así funciona. Y de ahí salen los principios de cuál está el estándar. Un elemento más, el FCC permite que cada país adapte a su contexto nacional el estándar. En el caso particular de nosotros, por ahí dijo Palmira que yo había coordinado que se haga el estándar de México y nosotros tenemos nuestro propio estándar. Un ejemplo de las diferencias sencillas para que uno adapta, ¿no? Por ejemplo, en México ya no existen las concesiones madereras, por tanto no existe un indicador que diga la concesión maderera se maneja así. Aquí diría, o tienes un título de propiedad de tu bosque, o tienes un documento que te entregó el gobierno mexicano que se llama Resolución Presidencial, en la que eres propietario colectivo de ese bosque. O sea, se adapta a lo que es en cada país. Pero aquí viene la otra parte importante. Bueno, pues por ahí creo que alcanzan a ver a Palmira, era miembro del grupo de estándares. El grupo de estándares tuvo 9 especialistas, 3 ambientales, 3 económicos y 3 sociales. Y trabajó 5 años, intensamente, hasta que logramos el estándar mexicano. De otra manera, nos estarían midiendo con el estándar internacional global. Entonces, nos miden con un estándar adaptado a nuestro contexto. ¿Sí? Otra cosa más, y aquí es donde creo que me interesa mucho lograr que todos se duerman. El FCC no certifica. Hace el estándar, pero acredita y da licencias certificadoras. En el mundo hay más de 40, en México operan 7, acreditadas por el FCC. Pero aquí varios han de tener títulos universitarios, ¿verdad? Salimos de la universidad y adiós, ¿no? Si regresamos será la fiesta cuando se juntan los amigos, ¿no? Aquí no es así. El FCC revisa anualmente a las certificadoras, las monitorea. No le monitorea todas las operaciones. Hay un sistema de muestreo y si de pronto dicen, bueno, la empresa, no sé, que alguien, una empresa voluntaria, bueno, por acá, esto es una carbono. Parte tiene un contrato con la certificadora X, tiene su certificado, bueno, porque pasó,
y el muestreo le corresponde a Palto. Entonces viene FCC, no es FCC, sino tiene una compañía especializada en el tema, que se llama ASI, viene a revisar cómo trabajó la certificadora, no viene a revisar a Palto. Y si algo está mal, va a suspender a la certificadora, no a Palte, porque la que está incumpliendo es la certificadora y la va a suspender o le va a hacer acciones correctivas. Tus auditores no tienen buena formación, lo que sea. Eso sí lo hace FCC. Por eso tiene fama de ser un sistema tan duro. Por eso tiene esa fama de que es un... Pero si no monitoreamos a las certificadoras, cada una va a inventar el hilo negro y el agua tibia, ¿no? Entonces, ¿cómo se evita? Estándar y monitoreo. Así se evita. Entonces, métaselo por ahí. El FCC no certifica, es dueño de la marca, hace el estándar y hasta ahí. ¿De qué vive el FCC? Dirían entonces, ¿no? Lo que cobra una certificadora es por su trabajo de certificación. Les endosan por lo general un extra que se llama uso de la marca y eso es lo que FCC recibe. Solamente el uso de la marca. Y no estoy tan seguro de lo que voy a decir, pero en México, en el caso de comunidades, como forma de cooperar, el FCC no cobra por uso de la marca. Como tratando de impulsar el tema. Pero en cadena de custodia, que es trazabilidad, ahí sí tiene, y igual, de acuerdo a los acuerdos de la ley. ¿Qué es lo otro que tiene FCC? Un sistema de etiquetas. No vamos a hablar aquí de sistema de etiquetas. El que quiere hablar del sistema de etiquetas lo tendrá que platicar con Palmira. Pero hay una etiqueta para 100% natural, que todo el producto está hecho de madera que proviene de un bosque certificado, o puede ser mixta. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer la silla, ¿no? Una parte es componentes de madera y la otra no es de madera. Entonces eso no es una silla 100%. Esa silla es mixta. Lo otro es algo que le llaman sistema de créditos y no son de carbono. Gracias, y no son de carbono. Eso es para, por ejemplo, los que fabrican cosas con astilla. Pues es muy difícil que puedan diferenciarla cuando mezclan las astillas, ¿no? Entonces checan ahí los porcentajes. ¿Qué porcentaje corresponde a madera certificada y qué porcentaje no corresponde? Todo eso el FCC no empezó así. Se fue transformando poco a poco para poder responder a la demanda de los clientes que tienen que ver con la transformación. Y lo último, hablamos de que es un mecanismo orientado al mercado. ¿Por qué? Porque la etiqueta sirve para que haya una muy buena barra de abogados, ¿sí? Para revisar casos de mal uso de la etiqueta. Cuando no la usan con la regla que tiene la etiqueta, se les entrega un manual, como siempre. Cuando tienen una operación certificada, la certificadora está obligada a entregarte un manual de uso de la marca. Y está obligada a que cada que le preguntes, oye, ¿esto está bien o está mal?, le deben responder. Algunas certificadoras, no todas, ya han establecido, oye, hasta 5 consultas son gratis, ¿no? Pero ya me preguntas diario, oye, ¿no quieres aprender o qué onda? Y te cobran, ¿no? Por consulta, ¿no? Porque ahí se va yendo. Bien, entonces esto del mercado pues permite identificar bien cuándo un producto es certificado FCC y cuándo no. ¿Cuántas damas han comprado en Liverpool últimamente, de las que están aquí? ¿Cuántas damas han comprado en Liverpool? ¿Ninguna? ¿No han encontrado la etiqueta FCC hasta en la ropa? ¿De veras? La van a encontrar por todos lados, en la ropa y en las etiquetas, pero no es la ropa la que está certificada. Es la etiqueta de cartón que viene aquí, ojo, que no le tomen el pelo con eso. Aunque sí hay ya textiles que están entrando al FCC, pero lo que están poniendo ahí nada más es la etiqueta. Es la etiqueta. Bien, así funciona esto del FCC, ¿no? ¿Seguimos la otra? Bueno, entonces aquí ya no tiene caso rediscutir esto porque fue el principio de por qué yo me agregué al tema de la certificación. Simplemente diferenciar cuando proviene de un bosque que voluntariamente dijo que me verifique un tercero contra alguien que dice, bueno, yo lo hago bien, no me importa cómo lo hago. Ese es fundamentalmente el asunto, ¿no? ¿Qué es lo que asegura? Que se trata de empresas que son económicamente viables, sanas, ¿verdad? Que asegura que los residuos que tienen que ver con lo ambiental se manejan de forma apropiada, ¿verdad? Un ejemplo burdo de manejo apropiado, ¿no? Bueno, si yo le cambio el aceite a los camiones allá dentro del monte y lo tiro ahí, pues es apropiado. Pues no, ¿verdad? No te están diciendo, güey, sácalo de ahí, ¿no? Oye, pues me queda muy lejos el lugar en donde depositarlo, el sitio donde... Oye, pues úsalo para pintarla, cosas que... Pero no lo dejes de allá adentro. Lo mismo con el manejo de la basura, para dar algunos ejemplos nada más, ¿no? Eso sería. Y cuando hablamos de socialmente benéfico, ojo, aquí sí es duro el FCC.
Y no se imaginen por qué es duro en eso, entonces lo voy a decir después. Primero el milagro y luego el santo. Es muy duro en todo el asunto de los trabajadores, la seguridad. Uso de casco, guantes, etc. Seguro social, etc. Es muy duro porque cuando dijimos 1000 y cacho de socios, como unos 400 son sindicatos de la madera que están dentro, sindicatos de trabajadores que están dentro del FCC y exigen que se protejan a los trabajadores. Y el FCC entonces tiene que responder de alguna manera, dentro del estándar, ¿sí? Así como los ambientalistas exigen que el manejo de la basura, ¿no? ¿Sí? Como también en la parte económica que exigen que sean negocios viables, económicos sanos, rentables, ¿no? Que no haya, porque no hay que hablar de eso. Bien, ¿seguimos? Bueno, cuando tienen nuestros estándares, en principio no va a estar aquí, pero por ahí hay varios estudios, revísenlos y van a encontrar que cuando una empresa o una comunidad tiene un certificado de FCC, no sé, me parece que son como unos 13 de los 17 objetivos de Naciones Unidas están cumplidos. Están cumplidos. Hay estudios que lo demuestran, ¿no? Hay estudios que lo demuestran. Pero además estamos hablando de que si certifico el bosque porque tienes un manejo forestal a largo plazo, por tanto está libre de deforestación, que es lo que está pidiendo la Unión Europea. La discusión ahorita entre el FCC y la Unión Europea nada más es qué indicador hay que agregar para que cuadre con lo que se está discutiendo entre las partes, ¿no? Pero cuando hay FCC, está libre de deforestación. ¿Okay? Orgullosamente empresas certificadas, ¿verdad? 3, 4, y hay varias aquí. Esto de la armonía con los pueblos originarios es un principio del FCC. No sé si es el tercero o algo así, ¿sí? Que dice que si trastocas pueblos indígenas, no puedes tener un certificado de FCC. Y no quiere decir que no tengas problemas, que tengas soluciones de cómo te arreglas con ellos, etcétera, pero que encuentres soluciones. Entonces, otra de las razones por las que el FCC es muy duro. En México no es muy light. Es muy light porque no encuentras una contradicción entre las grandes concesiones madereras y las protestas internas de pueblos indígenas. Aquí los pueblos indígenas, por lo general, son elegidos y entran y se certifican en FCC, pues no tienen problema. O sea, algunos problemas que están fuera de México no los encontramos acá, como ese. Cosas que tenemos que son bondades mexicanas, nos evitan muchísimos problemas que en otros lados son terribles, ¿no? Lo otro es, por lo general, los bosques que tienen certificación FCC se consideran neutros en el tema de carbono. A eso se debe que Berra, dijo por ahí, a eso se debe que Berra, digo, yo voy blandito. De entrada, si tiene FCC, yo entro. ¿Por qué? Porque sé que de entrada ya es neutro. Ahora quiero que mejore. Entonces, ¿cómo vas a mejorar todo eso para que yo te dé bonos de carbono? Pero su línea base y todo eso no tiene grandes dificultades. Pero también el estándar Berra tiene fama de ser mucho más complejo. Ahí la que sabe es la que sabe, ¿verdad? Pero sí es más complejo, exige adicionalidades, pero también tiene un mercado más global. Mi conferencia no era de carbono. Bueno, entonces, el asunto de la biodiversidad, para hacerlo bien sencillo, de comprender el tema de la biodiversidad, pensemos, por ejemplo, en la selva maya. Hay un conjunto de comunidades certificadas que suman más o menos unas 300.000 hectáreas por ahí. Todas esas son refugios de jaguar. Porque el jaguar requiere un amplio territorio. Entonces, cuando tiene certificación FCC en territorios como esos, pues tienen la posibilidad de conservar la biodiversidad a nivel general. Y los que saben de biología, yo no soy biólogo, dicen que cuando hay jaguar está completa la cadena trófica, por tanto, es un indicador de buena salud de esos bosques. Entonces, cuando tienes certificación FCC, te lleva a la misma dirección, ¿no? ¿Seguimos? Porque bueno, la parte de recipiente ya lo platicaron por ahí. Bueno, hay algunos números de México, pero ya Sergio Grafo se los echó. Ya dijo que tenemos 1.6 millones de hectáreas. Y aquí es donde yo quiero entrar a ver si lo logro. No está fácil, ¿no? Porque todos están dormidos. A una reflexión colectiva. Yo le preguntaba a alguien, porque no sé cómo me nació esas cosas cuando haces interacciones entre los que tienen un problema que visualizamos en común, sale, ¿no? Por ahí lo empezó Alejandra, porque esa ya la habíamos empezado nosotros también.
cuánto carbono ayudan a fijar todas las industrias madereras mexicanas. ¿Alguien lo sabe? ¿Ayudan o no ayudan? ¿Qué les dijo Alejandra? El carbono está fijo en las sillas, en los pisos, en las construcciones, en los closets, en todos los objetos de madera que están en las casas, en las oficinas y en todos lados. Oigan, y la pregunta es, ¿por qué no lo pueden comunicar? ¿Y por qué nuestro sector? Y dije, me incluyo, ¿eh? ¿Y por qué digo me incluyo? Yo también soy socio de una carpintería. Me incluyo, ¿sí? ¿Por qué no lo podemos comunicar? ¿Por qué todo el mundo dice, maderero? ¡Uf! ¿Cómo cambiamos ese estigma? ¿Cómo lo cambiamos? Demostrando que nosotros colaboramos en todos esos almacenes de carbono fijo que hay en México y lo hacemos anualmente, ¿sí? ¿Qué es el otro asunto? El otro asunto lo dijo Sergio y es correcto, tenemos 1.6 millones de hectáreas certificadas. Yo les aseguro que muchos de los que están aquí están comprando en esos bosques, pero dicen, certificado, eso no importa, tú véndemelo, ahí nos vemos. Muchos lo están comprando, creo que la mayoría, si es que no todo, yo creo que todo, está con ustedes. ¿Por qué no pueden decir? Porque se rompe la cadena. Ah, sí, si la cadena estuviera completa, podrían decir, estamos comprando en 1.6, estamos colaborando a proteger, a conservar, ¿verdad? Y no me gusta la palabra proteger, la palabra que a mí me gusta, estamos cooperando a salvaguardar 1.6 millones de hectáreas en México. ¿Pero por qué no lo podemos decir? Porque está incompleta la trazabilidad con las honrosas excepciones, ¿verdad? Tal vez el caballero sí lo puede decir, ¿verdad? Pues hoy también lo puede decir, tú también lo puedes decir, ¿verdad? Pero no es lo mismo que lo digan ustedes solitos a lo que lo dijera la poderosa Canaima, que dejó el poder abandonado no sé cuántos años. Yo vi que eso se nos cayó, ¿no? Uno de los que me ayudaron en aquel tiempo, cuando empezamos con los aserraderos y no vendíamos la exportación a maderas tropicales, pues no podía yo vender la caoba. El que menos me esperaba me ayudó. Un día le digo a mi madre, pues bien preocupado, que teníamos la madera cerrada llena de caoba en los patios y no podíamos venderla. Y me dice, oye, yo escuché que estuvo por aquí Cobalín, que tu papá le clasificaba la madera y está el presidente de la Cámara, dile que te ayude. Me pasó unos contactos y vendimos la madera. Y vendimos la madera, ¿no? Entonces la Cámara era la Cámara. Y ahora vuelve a ser la Cámara, es lo que yo veo. Y contento de aquí, nuestro querido amigo Mercado, hace 2 años me invitó a una primera conversación y ahí empezamos esta fiesta para ir platicando de a poquito el asunto, ¿no? Pero los números están así de simples, ¿no? Y lo otro importante es, hay mexicanos dentro del FCC, veanlo. Hay 12 en la Cámara Social. ¿Algunos lo conocen? La comunidad indígena de San Juan Nuevo es socio del FCC, es un miembro. La comunidad de Ixtlán es miembro. La de Mancomunados en Oaxaca es miembro. El grupo Cesarín de Durango es miembro. ¿Por qué queríamos que haya miembros en comunidades? Para que, así como están los sindicatos madereros que luchan por el asunto, que estén ellos para los intereses que tienen, ¿no? Y así también hay ambientalistas y hay algunas empresas. Así estamos trabajando en el FCC. Creo que queda una lámina por ahí. ¿Queda una por ahí? Bueno, ahí sale claro lo que dijimos desde el principio. No nos lo vamos a chutar ni del sistema, ¿no? Olvidémonos. La que sigue, ¿no? Bueno, nuestro estándar de gestión, ¿no? Que todo sea alcanzable. Aquí no hay de que me digas que mido algo y me puse algo, tienes que haberlo logrado, ¿no? Que se pueda medir, ¿verdad? Que se pueda mencionar, lo clásico de cualquier escándalo. Seguimos. Bueno, ¿cómo es el proceso? Tampoco nos lo vamos a chutar, se lo voy a dejar como duda para quien quiera que consulte a mí o a mi compañera, ¿verdad? Afortunadamente para eso estamos, para apoyarlos y para acompañar sus procesos. ¿Y cuál es el sueño que yo tengo? Te lo comparto. Que un día se puede decir, Canaima opera con 5 millones de hectáreas, con la salvaguarda de 5 millones de hectáreas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay 5 millones de hectáreas más o menos que tienen permiso en México de aprovechamiento. Ahorita estamos con 1.6, pero con aliados como ustedes, la solución, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene la solución? Diferenciar la madera a ustedes, empezar a exigir que se diferencie la madera. Compro responsable, exijo manejo responsable. Claro, a veces hay cosas que hay que hacerlas gradual, hay que buscar, ¿no? Hay que encontrarle, ¿no? Pero se puede.
Pero eso que hablamos de la cantidad de carbono que fijan las empresas que son parte de Canaima es una realidad. Lo que no pueden decir a los cuatro vientos, somos muy responsables porque pierden la trazabilidad y nuestro trabajo es acompañarles a que tengan la trazabilidad. Y lo que se requiera de acompañamiento, para eso estamos. Bueno, ahora sí, feliz sueño. Muchas gracias, Alfonso. Pues en respeto también al tiempo que hemos tomado y que se ha alargado, quisiéramos tener la última conversación con los ponentes y plantearles dos preguntas en una, para que ya no nos extendamos tanto y la gente no se nos canse. ¿Qué les parece si cada uno desde su perspectiva, desde su institución, nos cuentan cómo ven ustedes que sean o cuáles son las oportunidades que tienen las empresas de la industria maderera para contribuir a un mejor desempeño, a una sustentabilidad del sector? ¿Y qué oportunidades ven ustedes para que México como país, o qué se necesitaría para que México fuera una potencia forestal y potenciara a esta industria maderera con este enfoque de sustentabilidad? ¿Les parece bien unos 5 minutos por cada quien? Empezamos contigo, Ana. Pero ¿tú cómo la ves? Está bien, empiezo yo. A ver, yo lo voy a ver como desde el enfoque del mercado de carbono, ¿no? A lo mejor la parte productiva, neta, de productividad en los bosques, pues no es muy fuerte. Pero lo que yo visualizo y que les decía al inicio de cuando empecé yo a dar la presentación es que y viendo lo que ahorita nos expuso Alfonso, pues hay una oportunidad muy grande, ¿no?, de hacer esta fusión entre los mercados de carbono, el FSC y obviamente contribuir a tener productos que sean sustentables y que la industria pueda comprar y mantener todo esta trazabilidad y todo este proceso o garantizar esta sustentabilidad en todos los eslabones de la cadena, que también nos permitan cumplir con todos estos requerimientos que ahora ya los estamos viendo ahorita con la Unión Europea, pero, o sea, viéndolo desde un panorama pues más global, seguramente nos lo va a exigir en algún momento Estados Unidos, que quizás es nuestro principal socio comercial, ¿no? Y entonces, pues es como sería una buena práctica poner las barbas a remojar, ¿no? Y ya lo hemos platicado, lo empezamos a platicar, y lo que veíamos, lo que yo llegué en esta conclusión es que finalmente los estándares de carbono tienen intrínseco todos los criterios de sustentabilidad, ¿no? Finalmente, si yo implemento un programa de manejo forestal mejorado y tengo mi proyecto certificado en carbono, seguramente me faltará una parte que a lo mejor es la parte administrativa y social ya de la empresa forestal para poder certificar en el FSC, pero al menos todos los criterios de sustentabilidad seguramente van a ser comunes, ¿no? Entonces, si yo tengo proyectos certificados en carbono, pues quizás les falte un paso o un eslabón, un peldaño más nada más de la escalera para llegar a tener una certificación o poder tener el label del FSC, ¿no? Y poder entonces decir, bueno, ya tengo esta madera certificada, ¿qué pasa? Y también lo platicábamos, ¿no? En el caso de los proyectos de carbono en México se trabaja mucho, la mayoría o muchos proyectos son en agregados, ¿no? Y finalmente, si tú ya tienes un agregado que puede tener esta calidad de madera, que tiene estos ingresos adicionales de carbono, ¿por qué no en este mismo agregado a lo mejor hacer toda la parte de la custodia, ¿no? Tener el aserradero común en el mismo agregado? Ya trabajan en conjunto en carbono, ya pueden trabajar en conjunto su FSC, entonces ¿por qué no poder trabajar en conjunto un aserradero y entonces ya poder ofrecer
madera con toda estos criterios de sostenibilidad a la industria de la madera, ¿no? Y entonces ya como industriales ustedes tengan un producto que realmente puedan garantizar que esto está sucediendo, ¿no? Y poder entrar a estos otros mercados y poder cumplir con todos estos requerimientos que cada vez yo creo que se van a poner como más intensos, ¿no? Comentábamos que solo Berra pide la certificación FSC para poder hacer la acreditación, pero les decía, solo hay 2 proyectos de Berra. De los que están generando créditos, solo hay 162 proyectos forestales, bueno, solo se oyen poquitos, pero son muchos, 162 proyectos forestales en México, 160 son con CAR, y yo estoy casi segura que la mayoría de estos 160 no tienen esta certificación. Entonces, ¿qué pasaría si desde el sector del mercado de carbono también pensamos a vincularnos para poder llevar a estos ejidos a estas certificaciones, darles este soporte y poder generar toda esta transformación, ¿no? Entonces, yo lo que veo que para poder tener hacernos esta potencia, pues es que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Los proyectos de carbono ahorita trabajan, el que va a llegar a su proyecto de carbono no ve nada más que su proyecto de carbono. Y el ingeniero forestal que lleva la parte maderable no ve otra cosa más que su parte maderable, ¿no? Y no hay comunicación, mucho menos, digamos, con la industria, ¿no? Con la cámara, ¿no? Entonces, creo que falta hacer estas sinergias, o con el gobierno incluso, ¿no? Ahorita, pues lo pudimos ver en la inauguración, hay una muy buena disposición del gobierno de participar, de impulsar, de cooperar, pues ¿por qué no aprovechar el momento para poder hacer estas sinergias y poder hacer algo en conjunto? Obviamente beneficiar a los dueños de los predios forestales, que normalmente, y lo decías tú ayer, pero pasa no solo con los forestales, sino con los ganaderos, etcétera, ¿no? Los que nos producen la materia prima son los que más fregados están, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevarles estos beneficios y crecer todos, ¿no? Y como industria, desde el que produce hasta el que vende el producto final, ¿no? Entonces, yo lo vería como de esta manera, y bueno, pues cederé la palabra al quien sigue. Aquí se me va a mezclar así como lo que uno piensa con lo que y percibe con lo que es el FSC. Ese híbrido va a salir y lo voy a sacar adelante. Yo pienso que uno de los problemas que tenemos grandes en el país, que tiene que ver con el futuro de nuestros bosques y selvas y ecosistemas forestales, es que es una aberración tener bosques ricos con habitantes pobres. Pero eso mucho tiene que ver con que tenemos cerca o un poquito más de 15 millones de hectáreas con bosques naturales, pero solamente menos de 5 millones son sujetos de permisos de aprovechamiento. El resto sobrevive como quiere. Entonces, una de las soluciones es echar a andar esos 10 millones que están faltando. ¿Cómo? Pues hay que hacer una sinergia entre industriales y con AFOR y con quien sea, ¿no? Para echar a andar eso. ¿Por qué es cierto lo que dice Alejandra, de que la mayoría de los proyectos de carbono no están en comunidades que tienen organización forestal? Porque la negociación se vuelve más difícil, ¿verdad? Porque ahí sí ya son ejidos que han adoptado algunos criterios empresariales y a la hora de discutir el carbono lo discuten en serio, entonces mejor hay que ir por los otros, ¿no? Por eso se va para allá. En donde hay eso, Alejandra ha hecho estudios y sabe que ahí se ponen más difíciles las negociaciones, ¿no? Bueno, por eso está así. Pero vuelvo a repetir el punto, tenemos 10 millones de hectáreas no ociosas que operan quién sabe cómo, ¿sí? Y hacen una competencia a lo mejor desleal con lo que lo hacen bien, ¿verdad? Esa es una. La otra es, no sé qué tanto todos conocemos del país, ¿verdad? Pero en la costera del Golfo tenemos de los terrenos más fértiles que hay en Latinoamérica. No podemos ser importadores del 50% de la madera que consumimos, teniendo allá en el Golfo los mejores terrenos para plantar. ¿Qué falta? ¿Será que nuestros empresarios industriales madereros digan, bueno, yo no quiero tener mi propia plantación y que haya un esquema que les permita hacerlo? Le voy a platicar algo breve, prometo ser breve. Yo estoy ahorita inmerso en un proceso de negociación. ¿Alguien ha escuchado la palabra CHEP? ¿Tarimas? Son los arrendadores de tarima más grandes del mundo. Están como en 70 países.
ellos rentan las tarimas, no las venden y las reparan. Pues ellos tomaron la decisión hace un par de años, primero hace 10 años, se incorporaron al sistema FCC y no compran nada de madera que no sea FCC. Pero para asegurar su abasto, ya llegaron a la conclusión de que la mayoría de la madera, si es que no toda, la que van a consumir en Latinoamérica, la van a producir en México, en Tabasco. Y van a promover un asunto tipo, ¿quiénes han escuchado la palabra agricultura bajo contrato? Pues lo van a hacer como plantación bajo contrato. Ya le dijeron al gobierno del Tabasco, hicimos un foro público y transparente, que se enteren todos los que tienen tierras ociosas o cosas por el estilo, y le dijeron a todo aquel que plante y crezcan sus arbolitos, nosotros le compramos la madera, podemos hacer el contrato desde ahora. O sea, plantación bajo contrato. Pero además se asocia con otra empresa mexicana, donde salieron todos aquellos que ahora ya no están en otra empresa mexicana como Protic, que sí saben plantar, que tienen toda la tecnología y los clones y etcétera, y el paquete tecnológico, y órale, ¿no? Y yo estoy colaborando en parte de esto como FCC, justamente, creo que fue hoy, ya ni sé, hoy a las 5:30 de la mañana, tuve una llamada con una entidad financiera francesa que dijo, me interesa ese proceso de CHEP y la otra empresa mexicana, nosotros ponemos la lana. Y lo comentamos con nuestro amigo Sergio Graf anteantier, y dijo, reforzamos a los productores que le entren. O sea, ¿qué nos está faltando? Arreglos entre las partes, los que tienen el conocimiento, el mercado. ¿Qué es lo que tienen los que están ahí ustedes? ¿No tienen el mercado? Se lo tienen. ¿Qué tiene CHEP? Pues el mercado, por eso puede hacer eso, ¿verdad? Pero pues ustedes no son del tamaño que tiene CHEP, ¿no? CHEP es del tamaño de IKEA o más, Pero juntos, ¿qué poder tendrían? ¿Tienen algún instrumento como Canaima financiero o algo así que permita que el socio que quiera plantar, plante? No, ¿verdad? Al contrario, la están recuperando. Creo que están reinventando, mi impresión es, están reinventando, y ojalá para mucho más. Entonces ahí está el otro problema que veo, somos importadores de madera, que luego además nos hace la competencia también igual y nos bloquea a veces, ¿no? ¿Sí? Ese sería. Y el otro que veo, voy a hacer referencia a algo, algunos estudios, no sé dónde lo leí, dicen que los gobiernos consumen entre el 15 y el 17% de la madera del país, pero no son compradores responsables, también compran igual que todos. Entonces, el gobierno pudiera ser el principal motor del consumo responsable, comprándole en principio primero a las empresas que tienen una trazabilidad, que es exactamente esto que estoy diciendo, es lo que está exigiendo la Unión Europea en este momento. Comprar con la trazabilidad completa. Si el gobierno de Querétaro, con esta política que tiene de carbono, agrega compra responsable para todo lo que tenga que ver con madera, o sustituye todo lo que sea plástico, para que sean productos que secuestren carbono, porque aquí estamos sentados en algo que sea, ¿no, verdad? Aquí está todo esto. Entonces, ahí predicando con el ejemplo, el gobierno puede ayudar a mover esto. Entonces, el gobierno puede ser un motor del cambio en una alianza con Canaima. Y entonces, sí, si tú me vas a comprar responsable, pues yo también busco responsable y hacemos la cadena, ¿verdad? Pues miren, no le quiero alargar mucho, por ahí termino. Porque además ya me dijeron que... Muchas gracias. Pues bien, yo para concluir quiero nada más hacer una reflexión respecto del recurso en general. Tanto la madera como el carbono ahora son commodities, son mercancías, ¿no? A últimos años este crecimiento del carbono pues es ahora un commodity y también digamos es algo que se puede vender, se puede transaccionar y que también proviene del mismo lugar donde proviene la madera. Yo quiero ponerle la perspectiva. ¿Cuántos años tiene el planeta Tierra? ¿Cuántos años tienen los bosques? ¿Y cuántos tiene la humanidad? Y se los voy a decir en millones de años. 4.500, 65 y 2. Nomás para que se den una idea. Es decir, bosques no ha habido siempre. También significa que no necesariamente va a haber siempre, ¿sí? Y respecto de la pregunta original, está bien complicado.
la nueva realidad climática está cambiando de maneras inesperadas y vertiginosas este negocio en particular. Antier leí ahí un artículo de una investigación seria en Finlandia, que le apostó todo a la carbononeutralidad a partir de sus bosques, que hace 2 años sus bosques no están capturando carbono por cuestiones de temperatura, de humedad, etc. Este año en Querétaro, con la sequía, perdimos la mitad del carbono con adicional que se secuestraría por la propia sequía que tuvimos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a haber menos madera, y esto qué quiere decir que va a ser más cara, ¿sí? Entonces, está bien complicado. Yo creo que el manejo forestal tiene que ser en equilibrio, no hay una receta única. Los felicito a quienes se quedaron a esta conferencia para poder valorar el aspecto de sustentabilidad de un negocio que a lo mejor muchos de ustedes heredaron, pero que hoy más que nunca va a ser diferente a como era antes. En algunos casos es más susceptible de esos 15 millones de hectáreas, en algunos casos va a ser más susceptible el carbono. En algunos casos va a ser más susceptible y mejor negocio y más rentable para la restauración forestal, la explotación maderera. Y ningún territorio, y esa vocación natural de cada uno de los diferentes territorios irá variando con el tiempo y con los años en esta nueva realidad climática. Hoy más que nunca no va a haber una receta permanente ni única para cada uno de ustedes. Y estar en este tipo de reuniones y escuchar este tipo de conferencias es lo que les va a dar la idea de cómo aproximarse a la información que se necesita para poder manejar un negocio tan vulnerable como el de ustedes en esta nueva realidad climática. Yo lo que les diría es un equilibrio de decisiones, para lo cual necesitamos acopiar la mayor cantidad de información posible respecto de lo que está sucediendo en nuestro entorno y del propio negocio, para que cada uno de ustedes tome la mejor decisión en torno a la sustentabilidad a mediano y largo plazo de esta industria. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Estamos viendo cómo el nuevo enfoque de la industria se está moviendo hacia las necesidades globales, hacia las prioridades globales que están influidas por estos fenómenos de cambio climático, que nos obliga a empezar a ver la manera en cómo hacemos los negocios, pero también cómo vemos las oportunidades y cómo nos desarrollamos, nos está obligando a hacer las cosas de manera diferente. Yo felicito al comité organizador de este foro, porque justamente lo que están poniendo sobre la mesa es que una industria que históricamente ha trabajado con la madera, pero que también ha sido vituperada, ha sido mal vista, ha sido mal manejada, estamos teniendo la oportunidad, están justamente proponiendo que sea el factor y el motor de cambio de una manera más sustentable de hacer negocios y de desarrollar al propio país. Yo invito a todos a esta reflexión, a revisar todas las ideas y todos los conceptos que nos han compartido los expositores, los ponentes, para que empecemos a encontrar nuevas formas de hacer negocio, nuevas formas de relacionarnos con los otros sectores y potenciar el crecimiento de sus propias empresas. Les agradecemos mucho la atención y estamos a sus órdenes también para cualquier información y cualquier apoyo que podamos dar para este desarrollo de la industria. Si queremos, ¿tenemos preguntas del público? Hola, buenas tardes. ¿Ustedes qué impacto creen que tenga la Agenda 2030 en México y qué tan rápido, sobre todo para nuestro sector, nos afecte? Pues bien, la Agenda 2030 es una serie de estrategias que la ONU ha planteado hacia un ideal
de futuro, especialmente dirigido a las juventudes. Está basada en los diferentes riesgos, no solo ambientales. Se habla de estabilidad climática, de consumo responsable, de manejo de recursos de los mares, etcétera, salud, desarrollo industrial. Y la Agenda 2030 es un modelo de desarrollo. Todo el planeta en mayor o menor medida está planteando sus agendas de desarrollo de alguna manera orientadas con la Agenda 2030. Yo creo que nos va a impactar, ahora en afectación pues puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Dependiendo. Y por eso es lo que les digo, es guardar un equilibrio y ver todo el contexto y todo el panorama y no exclusivamente en el sector o en la inmediatez. ¿Qué significa sustentabilidad? Sustentabilidad, en otras palabras, significa reservar algo de los recursos de ahora para el futuro. Entonces pudiera verse en un pequeño rango que hay una afectación grande porque va a haber un beneficio futuro, o podría verse en el que va a haber un desarrollo grande de una industria pero que en el futuro no va a existir. Entonces, en ese sentido, la Agenda 2030 es un modelo de desarrollo y precisamente es lo que en mi última participación les orientaba o les encominaba a que ustedes identificaran en su propio sector cómo desarrollarlo de manera sostenible para las siguientes generaciones y para las siguientes décadas y no solamente para los siguientes 3 o 5 años. Entonces, de alguna manera, si lo ves de manera general, es una guía de desarrollo basada en la sustentabilidad, basada en estudios científicos y en metas relacionadas. Ahora, también lo que dije es, la cosa está cambiando de manera muy vertiginosa, de tal manera que algunas estrategias que se hubiesen planeado con apego a la estrategia 2030 pudieran no reflejar los efectos positivos que originalmente se tenían, porque en un pequeño lapso de tiempo de 5 años, la naturaleza está cambiando las reglas del juego muy rápidamente. Entonces, más allá de la Agenda 2030 es estar muy atentos a este tipo de eventos en donde se obtiene información que permite determinar. Les ponía el caso de Finlandia. Ellos plantearon su estrategia de descarbonización basado en la conservación del 70% de su territorio entre 2017 y 2019. Oigan, hace apenas 5 años. La estrategia era la mejor del planeta y hoy se dan cuenta que ya los bosques no están capturando carbono por el cambio climático precisamente. Entonces, no es de largo plazo, es de inmediato y pensando y estar atentos para ir haciendo los ajustes que sean necesarios. Sería mi opinión. Muchas gracias. Antes que nada, una disculpa por el desfase del horario que tuvimos y gracias por quedarse, secretario Ricardo, y bueno, a los ponentes. Yo tengo 2 preguntas, una muy sencilla que es ¿cuántos años tarda una plantación comercial forestal en poder hacerle un manejo forestal? Y 2, que quería comentarles que mi sueño era tenerlos a los 3 juntos aquí, las 3 organizaciones, platicarles un poquito, no voy a extender nada. FSC certifica bosques, certifica empresas de madera con una trazabilidad de cadena de custodia. México CO2 certifica o tiene certificadoras de bonos de carbono y de captación de carbono. Y 3, la CEDESU, que pueda incentivar o subsidiar ciertos proyectos para estas certificaciones. Entonces, la pregunta es hacia el subsecretario: ¿qué posibilidades habría de poder destinar cierto recurso para estos proyectos? Y que si en un momento dado el gobierno del estado pueda dar bonos de carbono
a dueños de productores forestales con un buen manejo forestal. Posiblemente, si ustedes nos dijeran si están certificados con la CAR, con FSC, qué sé yo, que pudiera darse este incentivo. Nada más. Muchas gracias. Pues mira, justo tienes aquí a los dos involucrados. La primera respuesta es sí podemos, ya lo estamos haciendo. Lo estamos formalizando más a través de una estrategia con México CO2. Y le digo, Ale, llévate la idea de la certificación de FSC como una posible condicionante de un crédito premium o algo así, como para este tipo de estrategias. Nosotros no damos porque nosotros, como está diseñado el impuesto, es que en lugar de que yo lo cobre, la industria que genera emisiones directamente se los pague a los propietarios forestales sin que pase por el gobierno, ¿no? Digamos, nosotros no los damos, pero generamos el mecanismo para que así suceda directamente. Y hoy Querétaro tiene una demanda de créditos de carbono de nuestro sector industrial de 500,000 de toneladas, y tenemos apenas en el sector forestal desarrollados alrededor de 70,000 toneladas con 500,000 de hectáreas de tierras forestales en el estado, de diversos tipos de vegetación. Entonces, hay oportunidad de crecer esa oferta de créditos en los esquemas de manejo bien planificados en Querétaro, sí. Y es lo que hay que coordinar entre CONAFOR y a través de los ejercicios que estamos haciendo. Faltó. Lo de las plantaciones. Bueno, la pregunta es compleja pero simple. Compleja pero simple. ¿Por qué dije la planicie costera? ¿Por qué no dije allá el Cerro de la Silla en Monterrey? ¿No? Porque la fertilidad de los suelos tiene mucho que ver. A veces poco hablamos del tema de la fertilidad, pero el día que perdamos la fertilidad de los suelos nos vamos a quedar sin comida, ¿no? Pero las planicies costeras bajan prácticamente todos los ríos. Entonces son suelos de aluvión con muy alta fertilidad. No es casualidad que estos señores de Chep hayan elegido Tabasco. Lo otro, ese es el primer punto, ¿no? El mismo árbol, la misma especie va a crecer a un distinto ritmo dependiendo de la calidad de la fertilidad del suelo donde esté. Por ejemplo, el mismo árbol, por llamarle a uno que sea fácil de comparar, el cedro rojo, plantado en la península de Yucatán, va a crecer a razón de un medio centímetro por año. Cuando bien manejado este árbol va a crecer hasta 1 centímetro por año de diámetro. Pero plantado en Tabasco, crece 3 veces o 4. ¿Sí? Ojo, pero además, si a eso le metes toda la cuestión genética de la clonación de los árboles, te vas a encontrar que los árboles clonados, independientemente de dónde los plantes, van a heredar del árbol madre o padre, porque es difícil saber si va a ser papá o papá, porque le van a quitar un cacho para hacerlo, ¿sí? Cuando haces clones, estás jalando de una vez lo relativo a la herencia del árbol para que crezca más rápido. Entonces, en ese contexto, hay plantaciones en Tabasco, por ejemplo, que tienen 10 años y ya son comerciales. Pero también hay plantaciones, dependiendo de la especie, para que la quieras, ¿no? ¿Sí? Creo que las plantaciones para madera se van a llevar en Tabasco entre 15 y 20 años. ¿Sí? Para madera ya pensando en diámetros aserrables. Pero ojo, no sé si han visto por ahí una cadena de... Bueno, en México solo hay una, creo, pero es una cadena que ya funciona en Estados Unidos y en Europa. Se llama Teak House, que vende tablas de cocina. ¿Con qué madera creen que hacen las tablas? Con la madera delgada de los acuarios de Teca. Entonces, si la vas a querer para hacer tableros, a lo mejor no necesitas que crezca a 40 centímetros, ¿verdad? Depende para qué, ¿no? Pero sí es un tema con el que generas un debate en el que justamente valdría la pena, y creo que ese es el reinventar la canaima, ¿no? Esto que acaban de hacer, que nos tienen aquí, pues es reinventar la canaima. Yo creo que ese tipo de foros, a ver, jalémonos a los mejores plantadores del país aquí enfrente, ¿verdad? Y a los que nos critican, ¿verdad? Y órale, otro foro,
¿verdad? Y así, y vamos para adelante, ¿no? Yo creo que esas cosas son las que necesitamos. Por ejemplo, ahorita, se las suelto, los amigos, esto que dije, de Identidad Francesa Financiera, casi dijeron que sí, se vienen a platicar el proyecto Tabasco, tiene la venia del gobierno del estado, ¿verdad? Todavía no saben que se quiere sumar con Afor, ¿verdad? ¿Sí? Ya estuvimos recorriendo los asuntos, y ojo con lo que les voy a decir, además se están adelantando a la crítica que les va a venir por plantar de forma tan intensiva clones. De cada 100 hectáreas que trabajen, que se sumen al proyecto, en forma 80 van a estar a plantaciones de alta productividad, y las otras 20 la van a dedicar a restaurar los humedales que son necesarios para proteger las corrientes de los ríos. Y eso entra dentro del proyecto. ¿Qué están haciendo? Se están adelantando al problema que se les va a venir encima, que si están contribuyendo o no a la biodiversidad, si están contribuyendo a proteger los humedales por donde corre el agua, ¿verdad? Se están adelantando. Pero todo eso se puede bajar como un conocimiento que se vuelva de uso común también de todos los miembros e integrantes de Canaima, ¿no? Y de este lado puestos a eso, ¿no? ¿Por qué mencioné esta entidad financiera? Porque también me preguntó, oye, ¿y nada más son estos de Tabasco? ¿Será que no habrá otros empresarios que quieran hacer algo parecido en México? Entonces, bueno, ahí se los dejo. Bueno, listo, ya en razón del tiempo, creo que ya no vamos a cerrar ya la mesa de análisis. Agradecemos mucho su presencia, agradecemos sobre todo a los ponentes. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Estamos